Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas Quirós a través de CRC 89.1 Radio, cadena radial costarricense. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de análisis, de reflexión y de conversación sobre temas que marcan la realidad del país y del mundo. Les recuerdo que también estamos en nuestras plataformas digitales y pueden seguirnos en Facebook Live de CRC 89.1 Radio y de Contexto 360, y también escucharnos en diferido por Spotify y vernos en el canal de YouTube Contexto 360. Pues bueno, como ya saben, Costa Rica acaba de iniciar un nuevo gobierno con la particularidad política difícil de ignorar, y es que más que un cambio de administración, estamos ante una continuidad reforzada de un proyecto que encabezó Rodrigo Chávez hace 4 años. Laura Fernández asume la presidencia de la República con un discurso de mano dura, de reforma institucional, de esa continuidad del cambio, y al mismo tiempo su gabinete envía señales claras. Un Rodrigo Chávez que queda como ministro de la Presidencia y de Hacienda, varios ministros que se mantienen, otros que salen, pero la mayoría se mantiene, y presidencias ejecutivas que también continúan en manos de figuras del gobierno anterior. En temas sensibles que también se han mencionado, Ciudad Gobierno, Crucitas, Marina de Limón, retomando proyectos de lo que se conoció como la Ley Jaguar del pasado, y pues claramente proyectos que tocan el equilibrio entre Ejecutivo, Asamblea Legislativa, instituciones autónomas y órganos de control. Vamos a hablar hoy de qué significa este arranque, qué revela estos cambios de gabinete, cuáles son los riesgos democráticos y qué puede esperar la ciudadanía, hasta dónde llega la continuidad cuando el expresidente queda instalado en el centro del nuevo poder. Para hablar de esto nos acompaña un buen amigo de Contexto 360, el doctor Carlos Carranza, quien pues se suma hoy a estas voces que analizan el tema del cambio de gobierno. Don Carlos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Leonardo, un gusto saludarte y como siempre a la orden tuya y a la orden también de los distinguidos oyentes, que lo que uno trata de hacer es un análisis mesurado, objetivo y con un elemento que a veces se pierde en la vida, que ahora comentábamos antes de comenzar esta tarde, la necesidad de realismo para darse cuenta qué es lo que se da, qué es lo que se plantea en sí y hacia dónde vamos y a dónde estamos. Así es, Carlos, y arranquemos por el dato político más evidente. El gabinete no parece diseñado para marcar distancia con el gobierno anterior, parece más bien diseñado para profundizar y defender el legado de Chávez. Incluso la propia presidenta Fernández habló de continuidad, de no aflojar, de seguir apretando. ¿Cómo lees este arranque del nuevo gobierno? ¿Lo ves como un nuevo gobierno con sello propio o es la segunda etapa del proyecto político de Rodrigo Chávez? Bueno, uno tiene que entender que la continuidad política puede decirse y hablarse de que se continúe lo anterior, pero siempre hay matices que puede tener la presidenta en ciertos temas para tratarlos diferentes o bien hasta para radicalizar la posición de ella en relación con ciertos temas. A mí me parece que empezó con un seguimiento del presidente Chávez, pero también logró, antes de ser presidenta, obtener proyectos que para ella eran fundamentales aprobar. De 12 o 11, ahí uno no se puede decir que fue una mala negociación, fue una buena negociación, porque negociación no siempre es ganar, ganar, como piensa cierta gente, sino que es ganar, ceder, darle a la parte que está al frente otras cosas. Y ahí sí empezó, digamos, con alguna tónica, pero me parece que en otras líneas hay una continuidad en algunas figuras
que son importantes ver, que es primordial. Sí señalo, por ejemplo, está claro que educación dejó gente porque era un problema grave en la cual posiblemente no había otras figuras y las figuras que podían haber no estaban en su posición política o en el Ministerio de Transportes, que el ministro que estuvo al final, evidentemente, trató de hacer una labor por lo menos de eficiencia, lograr eh, sacar ciertas cosas, pero por otra parte también cambió seguridad pública y ahora lo vimos en estos días, no solamente cambió el ministro, sino lo que había yo indicado en otro momento, había que poner a un viceministro de alto nivel o viceministra en seguridad pública, porque en eso hay que tener una formación especial, una capacidad especial y evidentemente sí lo hizo, trayéndose a un especialista a esa área. Si Carlos, y vemos de eso poca gente ha hablado, pero ese cambio del Ministerio de Seguridad pareciera que es el no respaldar la gestión de Mario Zamora. Es evidente, Mario Zamora tuvo durante los últimos 9 meses una fuerte crítica y las veces que fue a la Asamblea Legislativa, creo que ni a los legisladores del partido de él convenció. ¿Por qué? Porque fue muy evasivo, dijo cosas que no eran tan profundas, algunos cambios que todavía seguimos esperando, que la Marina esté en la Marina, no esté en Guapiles o Washington, sino que se hagan cambios para manejar la parte estratégica. Pero un cambio sí esperado por mi persona era el del señor Tovar, viendo lo que él negoció con Estados Unidos, las relaciones que tenía con Estados Unidos, con ciertas figuras, era la persona idónea dentro de la concepción de ellos. Puede ser que si no estuviera en el gobierno tendría otra gente, pero digamos dentro de la concepción de ellas, una persona técnicamente bien preparado que sabía y Nijao dejó muchas dudas durante su periodo y además la discusión sobre el financiamiento de partidos políticos. Pero solo el primer elemento es muy claro que es un cambio fundamental hacia posiblemente un alineamiento, pero con mucho más tranquilidad de parte del ministro que está entrando a Tobar. También vimos que dejó a gente como en cultura, como Jorge Rodríguez, que es una figura ligada al presidente, con todas las críticas que hay alrededor de él y que es muy, muy claro. Y también hizo cambios en trabajo y otras áreas, pero evidentemente esos cambios no son así como sustanciales. Sí me parece que de esa continuidad hay un elemento que hay que retomar y que ha sido comentado, pero que es muy claro. Es darle un hiperpoder, una hiper posibilidad al expresidente, hoy día es presidente, eh, Chávez Robles, en el sentido de que eh, era necesario para ellos controlar las dos áreas. Hacienda como elemento fundamental, pero ahí hay que hacer un elemento que no hay que perder de vista, Hacienda. Hacienda va a estar posiblemente manejado en los dos lados por gente de Hacienda. Por un lado, el expresidente y por otro, por el diputado, el ministro de Hacienda, Cogui, que es muy claro que son figuras de una línea dura en una serie de temas y que van a coincidir en las dos líneas claramente como elemento interesante, como elemento primordial, pero a la vez reforzó el poder de Rodrigo Chávez por la otra línea, lo nombró ministro de la presidencia. Sin embargo, en la lectura que salió el martes, vi que nombró de viceministros en la vicepresidenta a un negociador como alternativa posiblemente de cambio ante cuando el expresidente tome posiciones duras, poder negociar ese viceministro. Esperemos que le dé el nivel, pero manejar dos ministerios de esa categoría significa que sigue teniendo un peso más grande, más algunos ministros que tienen un peso muy ligado a él desde el comienzo de su partido, llámese el nombre que se llame Pueblo Soberano, Socialdemócrata, esa gente sigue ligado a él y es un elemento que hay que tomar en cuenta fuertemente en estos momentos. La otra parte pareciera que hay también, y en la lógica neoconservadora que tiene el gobierno, es eh, tocar muy fuertemente temas como modernización eléctrica, que es una apertura, no es una modernización para mí,
Modernización significaría darle más instrumentos al ICE, darle más a Fuerza de Luz, darle más a las cooperativas y a los que ya están en todo el sistema. Tal vez ese es un elemento que no hay que perder. El otro es evidentemente que se piensa vender al Banco Costa Rica como elemento ya presente y un elemento que agregó la eh, presidenta Laura Fernández, que es reducir instituciones públicas. Ella conoce del tema, sabe del tema, y eso es un tema también, pero pareciera que el peso va hacia un enfoque del mismo tipo, tal vez con líneas más suaves en algunos elementos. Vea usted que el día martes se aprueba el proyecto en el nuevo Parlamento con 56 votos a favor y una persona que no estaba presente. Yo digo, ¿es que estaba en contra o es que estaba en otras cosas que uno queda duda cuando hay ese tipo de proyectos? ¿Qué hacen esas personas fuera de la votación? Pero al margen de eso, hay que agregar que además presentó una serie de proyectos que vos lineabas, pero también algunos muy sencillos, pero también vienen algunos que parecen solo dos o tres cambios en una ley que hay que ponerle mucha atención. Usted que ha participado en la vida pública sabe que a veces de tres palabras en tres partes diferentes, usted cambia todo el sentido. Entonces no hay que tener lo que todos son iguales. No, eso va a requerir un análisis profundo de las comisiones. Pero la otra parte que yo no veo todavía actuando es si va a abrir algún momento posibilidades a la sociedad civil. Y no significa que esté de acuerdo con la sociedad civil, pero Costa Rica tiene 4 años que la sociedad civil solo es el mandato del presidente, pero ya se nota que ese mandato está en contra. Vea usted que el mismo día del traspaso había protestas de los ganaderos en una parte del país y posiblemente el sector agropecuario se siente muy afectado alrededor de las acciones tomadas por el anterior gobierno y más con la forma que le habló el presidente en su momento. En síntesis, podríamos decir que sí es un cambio relativo en estilo, pero es el mismo tono, la misma tonalidad y las mismas condiciones. Tal vez en algunos temas, porque va a requerir de 38 votos, va a tener que hacer algún ceder en algún campo para lograr. Y la otra parte, que cierro esto, que no hemos dicho, pero lo quisiéramos agregar, es muy claro que el acuerdo que hubo el 1 de mayo fue muy diáfano, muy evidente que había dos fracciones, dos grupos, el del gobierno y una oposición por ahora unificada, muy fuerte, que evidentemente, aunque tienen 31, pero no tener 34, 35 a tener 31 es mucho la diferencia y vamos a ver cómo se maneja también esa situación. Así es, y bueno, volvamos también, Carlos, al tema de ese nombramiento más fuerte que coincidimos que es el de Rodrigo Chávez, que no queda como un expresidente, como un asesor, no, queda como una figura dentro del poder, ¿no? O sea, como ministro de presidencia, como ministro de Hacienda, controlando desde el Ministerio de la Presidencia no solo la parte que ya todos sabemos, ese enlace político con la Asamblea Legislativa, sino que también la fuerza policial de la DIS y adicionalmente en el Ministerio de Hacienda con toda la fuerza de control tributario e inclusive con la policía fiscal. Es decir, hablamos de dos de las carteras no solo más estratégicas, sino inclusive con un poder eh, persecutorio en el buen sentido de la palabra para cosas que le pueda interesar al gobierno. Entonces, ante una figura con esta capacidad, con este poder que se le está dando, ¿te parece que estamos ante una figura que realmente está subordinada a la presidenta? Porque ella habla de que cuando haya desacuerdos, ella va a tener la última palabra. Sin embargo, como usted bien sabe, don Carlos, en política no basta decir quién manda, sino que también hay que demostrarlo. ¿Estamos ante una figura realmente subordinada a la presidenta Fernández o estamos ante un centro de poder paralelo dentro del propio gobierno? Vea, Rodrigo Chávez me parece una persona con un estilo que le cuesta ceder. Es como, voy a poner como aquel centro delantero que va en línea recta
y se lleva al que tiene que llevarse, pero puede ser que alguien le corra la bola o bien el director técnico tome una decisión que sea diferente a él y no le va a gustar, porque la presidenta es ella, no él, con respeto a don Rodrigo, porque ella es la que lleva el mando en ciertas cosas. Usted sabe que en consejos de gobiernos, consejos de instituciones autónomas, juntas directivas de banco y hasta de, a veces de rectoría, para poner cuatro o cinco casos, o de la caja, no siempre hay posiciones iguales. Y uno sabe hasta qué momento se lo pone a la máxima autoridad o le da vuelta para sacarle que ceda en tal aspecto. Los que hemos estado ahí sabemos que a veces en ciertas reuniones, usted lo sabe, de Hacienda, usted tiene un punto de vista y usted logra a ver cómo convence al ministro sin irle directo, igual usted con el presidente. Y hay a veces en consejos que se llegan a acuerdos, pero viendo el estilo de don Rodrigo veo difícil esa situación, más cuando se trata de negociar con la oposición, con negociar con ciertos grupos, porque su posición es de tener nulo la oposición, salvo la gente que lo apoye a él como tal. Entonces, lo veo un poco difícil. Veo temas que van a ser controversiales, entre esos el FES, para poner solo uno, que es un tema con las universidades, aquí no porque sea universitario, sino un tema como analista que yo hago, y es un tema que va a estar en la cuestión. La modernización eléctrica ya comenzó, hubo un día de estos, un pequeño desfile, y así habrán temas que tendrán un peso propio de acuerdo al momento. Y si usted junta tres o cuatro temas, eso es como hacer una bomba molotov con todas las posibilidades para que explote en la mejor forma. Entonces, hay que tener ese cuidado. Vamos a ver cómo la presidenta maneja la relación con don Rodrigo. Si en ciertos momentos el discurso de ella pareciera que es de respeto, pero a veces casi de obediencia a lo que dice el expresidente Chávez Robles. Entonces vamos a ver en qué forma hay diferencias, qué elementos va a querer ella poner en la agenda como agenda propia y también con situaciones no previstas. Y hago un ejemplo. La crisis energética nos está golpeando ya desde ahora, ¿verdad? Cuando yo hacía una crítica aquí, Leonardo, y no a este gobierno, sino a los últimos cinco gobiernos, cuando tomamos los acuerdos para ir hacia un modelo energético propio, no hicimos todas las medidas. No mejoramos buses, no mejoramos ferrocarriles, no mejoramos infraestructura, no hicimos también limitaciones a cierto tipo de cuestiones. Y eso trae como elemento que muchas veces tengamos doble crisis o posibilidades de crisis muy fuerte, con un agravante que me preocupa muy fuertemente. Las pensiones de la caja, tal como lo dijo el gerente, no pasarán del 2035 y tal vez antes. ¿Qué Eso se está va a a la hacer vuelta de la esquina. Claro, está a la vuelta de la esquina. Y vos sabes que el gobierno va a tener que desembolsar algún dinero para eso si quiere evitarse problemas, porque es cierto, es la gente mayor, pero es una parte también importante del país, una parte que tiene mucho peso en un país que demográficamente comienza a descender. Entonces, temas como esos son vitales que hay que entrarle. Y agrego uno para, no estoy hablando del Apocalipsis, quiero aclarar. Y he leído el Apocalipsis, la Biblia. Eh, el tema de lo que viene climáticamente, que es mucha sequía con lluvia en otra parte del país. Los mapas costarricenses aprendan a entrarle a internet, aprendan y van a encontrar mapas que les apoyen para que si ustedes dan un juicio en Facebook, en Instagram, etcétera, tengan un verdadero apoyo. Van a requerir un esfuerzo para el gobierno, por una parte ver cómo lleva agua y en el otro cómo mitiga las posibles inundaciones que haya en el país. Eso tiene un costo muy fuerte y usted lo sabe que siempre en emergencias uno tiene que dejar recursos de respaldo para ciertos momentos. Y como esos dos elementos, Costa Rica va a tener que tomar acciones muy fuertes en ese sentido. Y agregándole la parte de la violencia. Vuelvo a insistir que yo cuando estaba en el programa de coyuntura, que me invitaron ahora como especialista este, jubilado, pero sigo ayudando en unas cosas, decía una cosa, no se puede decir que la violencia de homicidios esté centrado en un solo lugar, que ya está controlada, no, jamás. Sí se han hecho cosas buenas, que yo he visto la guardia parando en ciertos lugares, investigando, pero todavía falta más control en los mismos carros, etcétera. Y tener hasta, perdona, tener a la par una computadora
que escanee qué carro viene y si tiene alguna cosa que aparezca. No sigamos trabajando en formas primitivas, pero lo que quiero señalar es que la violencia sigue siendo un problema fundamental para la sociedad costarricense. Si vemos que hay cifras del INEC que comienza a bajar el tema del empleo, y usted lo sabe, yo hablaba con una joven y con otros que han tenido, aunque tienen profesión, les ha costado colocarse. Sé que vienen más posibilidades con las nuevas zonas económicas, que hago un paréntesis, debe ir a lugares regionales para tener el peso histórico. Lugares como Pérez Celedón, San Carlos, Ciudad Neyli, Limón deben haber, y disculpen el paréntesis, eso significa que hay que entrarle muy fuertemente al empleo, al desempleo y a la parte de la violencia con más tino y con mayor elemento. Espero que el viceministro, que es una persona muy técnica, tenga mayor control tanto en el área metropolitana como en el área rural, porque uno comienza a ver que ese elemento es presente. Usted en un negocio sentado tomándose un café y que puede haber disparos. Eso no lo veíamos antes en Costa Rica, hace 20, 15 años o 20. Y uno se sentaba en un restaurant bar y uno decía, no quiero tomar una copa. Bueno, me como algo con los compañeros, con los amigos, con la gente de ahí y uno conversa. Pero ahora ha habido ese elemento que se da muy fuertemente como tal y son elementos que Costa Rica tiene que jugar. Y la otra parte, para plantear esta parte que creo que hay que pensar, hay que multiplicar el comercio exterior, que es un elemento de crecimiento que hay que hacer. Si el crecimiento baja, tenemos que buscar nuevos aliados. Hago un paréntesis. La llegada, la confirmación de la India de que va a tener oficinas en Costa Rica, que va a tener todo, nos abre a que hay que reforzar también nuestra seguridad pública, educación, pero también comercio exterior y relaciones exteriores. No podemos seguir pensando en una época limitada de recursos, pero que hay que hacer esfuerzos para buscar que esa Costa Rica se oriente hacia nuevas posibilidades. Sin duda alguna, eso que mencionas de ese gigante asiático como la India, llegando al país no puede pasar desapercibido. Ahora, en este tipo de temas, Carlos, ¿te parece que los primeros decretos que vienen a hacer, se supone, una declaración de prioridades, te parece que van en esa línea? Porque hemos visto en este decreto de ampliación de convocatoria a sesiones extraordinarias una amplia lista de temas en la mesa, no solo temas administrativos, aparecen temas de comercio, de deuda, de ambiente, de seguridad, reformas institucionales, temas inclusive de minería, de Habdeba, de contratación pública, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría. Entonces, como hay proyectos que inclusive tocan reformas al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría, ¿te parece delicado o no que un gobierno que hable de Tercera República, como ya lo ha hecho la presidenta, empiece también por tocar instituciones de control? Bueno, voy a comenzar diciendo que si la Segunda República de los 40 fue casi 10 años para hacer la Segunda República. Sí, Figueres la culminó, pero Calderón Guardia la comenzó cuando dijo Universidad de Costa Rica, con todas las potestades, códigos laborales, seguridad social, y algo hizo de política de vivienda. Y también el continuidad de Teodoro Picado la continuó. Vea que lo que hizo Figueres fue replantearla, pero nunca dijo cerremos la caja, nunca dijo cerremos tales instituciones, más bien creamos tales instituciones. Yo creo que sí hay que buscar una tercera república, pero no como la señala ni el expresidente ni el presidente. Y aquí como un humilde ciudadano digo que la historia le ha enseñado a uno que hay que discutir las propuestas que hay. La constituyente del 49 no fue 15 días. He leído discusiones, por ejemplo, de Madrid, de Facio, de Luis Alberto Monge, de otras personas, Luis Felipe González en la parte de educación, Juan Rafael Arias en otras partes económicas. Fue fuerte, hubo que hacerla. Yo una vez hablaba con un constituyente, me decía, yo era un educador, no voy a decir nombres porque me lo dijo en privado, fue muy amigo de mi padre, pero yo escuché a los más claros en cada punto y así fui votando. No seguí la línea de la Unión Nacional, seguí lo que consideré que era conveniente, dice. Y ahora que me hicieron un reconocimiento, dije, no la hice mal porque apoyé lo que era importante. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hay yo haría
yo he hecho dos tipos de convocatoria. Una, las partes que yo llamaría que son necesarias, pero que no son controversiales. Segunda parte, las partes que son importantes, pero pueden ser controversiales. Y la tercera, las nuevas propuestas del gobierno que pueden ser controversiales. Algunas de las que vos dijiste, que aunque sean cambios de artículos para la Corte, para el Tribunal, para poderes de la República, son temas que no son tan fáciles. Entonces, se le puede atorar el proceso. Lo que tendría que ver la presidenta de la Asamblea, si es que tienen algún grado de decisión en ese tipo de cosas, es cuáles puede pasar rápidamente para que se discutan y tienen vía más rápida. La reunión con jefes de fracciones no es ponerse de acuerdo con una argolla, es que las reuniones de fracciones a veces, señores y señoras, leo mucho, pero veo mucho errar. A veces se lleva horas, y usted lo sabe, usted ha estado presente en alguna, que sacar un acuerdo, uno cuando es ya las 5 de la tarde o 6 o 7, uno dice, que dice que se salió por lo menos un 40% y en tal tema podemos estar de acuerdo y modifiquemos tal cosa. Pero así como está planteado, no me parece que sea para lograr todos los acuerdos necesarios en la Asamblea Legislativa, pese a que hay consenso que hay que hacer cambios. Pero si usted quiere cambiar, por ejemplo, la Corte, para que esté más supeditada al poder el Ejecutivo, no es posible. La Corte en todo sistema tiene una cierta independencia. Y donde no lo tiene, cambie, como no, cambie o no, es un modelo autoritario o un modelo de alta concentración de poder. Y eso no hay que dejarlo visto. Igual la Contraloría. Yo sí creo que hay que hacer cambios a la Contraloría, hacerla más abierta, de mayor diálogo, que vaya más a las instituciones, que tenga un sentido también de racionalidad y tenga capacidad gerencial. Eso no lo dudo. Y esa crítica no la hacemos ahora. Usted y yo que hemos trabajado en la Escuela de Administración Pública tenemos 8 o 10 años de estarlas haciendo. Así que, pero hay que hacerla con sentido, continuo, con un sentido ponderado y no pareciera estar en esa punta. Y la otra cosa que yo pensé como malintencionado, que hay que leer algunos proyectos que el nombre es muy lindo, pero el contenido puede ser otro. Y los diputados no se van a dejar llevar. Vea que usted tiene a diputados de oposición desde Ramírez hasta Villalta. O puede usted poner que en temas de derechos humanos la diputada Gordienco va a tener un peso muy grande. Y perdonen, yo puedo referir de Claudia Dobles, pero no la pongo en el nivel que la pone cierta gente. Ella no es una mujer que no tenga capacidades, tiene capacidades para leer, para estudiar, y va a tener un grupo de gente que le ayude. Entonces los jefes de fracciones van a estar muy preocupados porque no quiere que ese cheque histórico se lo cobren a su partido y a la oposición, sino señalar los puntos fundamentales. Y la otra parte, no es con discursos duros que a uno lo cambian, es si le logran convencer en una negociación, en un diálogo, en una situación correspondiente. Y digo una cosa, esa capacidad de diálogo que hay que tener es muy importante y vital en todo momento. Lo ha demostrado la historia. Cuando usted avasalla, ¿qué termina? Que usted pierde a largo plazo una serie de cuestiones como tal. Si usted logra negociar, usted posiblemente va a tener que muchos proyectos se puedan hacer porque uno le puede buscar cambiar palabras, quitar tal significado, darle tal otro. No puede favorecer a la clase política actual, sino para favorecer el país. Y en eso pareciera que el gobierno no está midiendo, está sobreestimando. Ahora, digo una cosa como tal. eh, en la Asamblea se puede dar cosas. Que un diputado pida la palabra y le cede la palabra a la diputada Gordienco o al diputado, algún partido del partido de izquierda. Es decir, puede usted a veces tener claro que la Asamblea no es fácil. Usted puede llegar con 31, pero puede ser que sea difícil. Yo he visto momentos en la historia de Costa Rica que eso así fue como cuando en el 69, 70, una serie de diputados se le levantaron a don Pepe Figueres cuando iba a ser presidente para Alcoa y Alcoa no pasó. Rodrigo Carazo, Jorge Luis Villanueva Badilla, Armando Arauz y otros más dijeron que no. Entonces los diputados a veces pueden tener un rol muy importante. Por eso hay que ir consensuando proyectos y una cosa que le diría como consejo, calibrando qué se puede y qué no se puede. Y además se nos viene otra parte, que hay nombramientos, que hay renuncias o pensión en el caso de la Corte ya, y eso significa que hay que actuar en los dos planos muy rápidamente para poder resolverlo fuertemente. Porque la otra es hacer el estilo que hizo en un momento Trump,
dejar algunas partes del Poder Judicial de Estados Unidos sin magistrados o sin jueces. Eso no hay que hacerlo. La ingobernabilidad no solo es del Poder Central, es también de la Corte si no tiene la gente nombrada en su momento. Retomo. Creo que no va a ser fácil la aprobación de proyectos extraordinarios. Hay algunos que van a pasar fácilmente porque uno dice, cámbiame tal punto y se cambia una palabra, una coma, para que se separe que son dos cosas diferentes, porque también esos golcitos a veces hay, usted lo sabe. Usted en materia hacendaria y usted como un doctor en políticas públicas sabe que a veces una coma o un punto y pasarla abajo cambia el sentido porque corta e inicia un nuevo tema. Todo eso hay que verlo porque hay que verlo con letra menuda, con letra de cierto tipo. Y ahí recuerdo a Benjamín Núñez, rector de la Universidad Nacional en su época, decía que hay que leer con mucho cuidado porque a veces hay que volcar la página para ver qué es lo que está diciendo. Y recuerdo a Claudio Gutiérrez, el rector de la UCR, decía, hay que leer bien epistemológicamente, en la realidad, cuáles son los enunciados de lo que le están diciendo a uno para ver si es un enunciado de verdad o un enunciado de nuevo tipo que uno no está de acuerdo. Para los oyentes, porque esté dicho por un poder no significa que uno va a decir sí a ciegas. Lo que hay que debatir, discutir, reflexionar y aportar al país. Pero también me parece que algunos proyectos no le veo que sean tan fáciles y si se aprueban va a ser polémico desde su génesis. Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Y para esos proyectos, Carlos, que no va a ser tan fácil porque en el decreto de ampliación vienen más de 60 decretos que enviaron de la presidencia hacia la Asamblea Legislativa. Yo me leí toda la lista y son más de 60 proyectos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, también se ha hablado de que podría haber un as bajo la manga y es que si hay temas que no se aprueban en plenario porque se ocupa de 38 votos y ya sabemos que el oficialismo solo tiene 31, ese as bajo la manga se ha dicho que podría ser convocatoria a un referéndum o a varios, no sé, pero a un referéndum que sea multitemático. ¿Ves esta posibilidad factible también? Sí, lo que pasa es que el referéndum me parece que hay que tener todas las líneas y la gente puede plantear recursos de diferente tipo para que el referéndum no se lleve a cabo. Vea que el referéndum sobre el TLC, que fue importante en su momento, abrió historia en el país, tuvo todo tipo de contradicciones y todo tipo de críticas y se llevó al referéndum. Al final, esa vez me gustó los costarricenses, no importa si usted votó sí o no, que en las urnas decidimos qué es lo que queríamos. Que sea un 1%, bueno, eso es la democracia, a veces no se gana por el 5 ni por el 10 ni por el 20 más. Entonces, eso hay que hacerlo algunas veces, pero no todos los proyectos. Y me parece que estar recurriendo al referéndum también se agota. Los estudiosos del derecho constitucional y los de administración pública, los de ciencia política, señalan muy claro que eso agota o sirve para manipular a la población porque a veces no sabe lo que se está aprobando. Vea que ya se le ha hecho entrevistas a la gente sobre algunos proyectos y no saben qué es el tema. Dice, "Eso está muy bien. ¿Y qué es lo que está bien? ¿Cuáles son los contenidos? No saben. Yo el referéndum lo veo como un instrumento de doble o triple filo porque puede agotar a la democracia, puede agotar al gobierno, puede ser que ganen, pero las victorias no serán tan fuertes como ellos esperan. Cuando el país está esperando respuestas más claras para poder salir adelante. Violencia laboral, desarrollo social, crecimiento, mayores condiciones de vida. Es que usted no puede pensar que el referéndum es un instrumento permanente. Entonces, ¿qué va a quedar en un gobierno? Va a tener que estar dedicado al referéndum. Recuerde que en el periodo mismo de Oscar Arias hubo un ministro que renunció para irse a dirigir el referéndum, porque la vida cotidiana del Estado no es tan fácil, costarricenses. Yo no puedo decir, me voy a sentar en mi silla, voy a esperar que se dé el referéndum y solo hablo de eso y no hago la labor cotidiana. Puede ser que haya proyectos de empréstitos que hay que aprobarlos prontamente y hay cosas que requieren un esfuerzo mayor,
Yo les vuelvo a decir, el tema energético con la crisis que puede haber es muy alto para el país o la tasa de desempleo aumentando en los próximos tiempos. Desempleo es una bomba de tiempo para el país. Y si tenemos, por otra parte, el tema de la seguridad social en crisis, pone al país que lo que presente el referendo puede ser que sea hasta bueno y la gente molesta vote en contra del referendo, ¿verdad? Que se da en algunos casos y en algunas situaciones. Y solo señalo para cerrar este punto, agotarlo. Recordemos en Inglaterra que un primer ministro quiso discutir la Unión Europea para quedar bien. Él esperaba que se mantuviera a Cameron y el tema le dio al revés. La gente dijo no, no va a seguir y les ha costado muy caro. Uno Le no salió puede el mandar tiro todo por al la referendo. culata, sí. Claro, es que eso pasa a veces. O Pinochet, usted lo sabe, con el recordado expresidente de Chile, el demócrata cristiano, que era muy claro que le ganó. Patricio Elwin. Patricio Aylwin se movió fuertemente, convenció a los socialistas que con los que llegó a un acuerdo, hay que ser muy claro, con los comunistas, con los de la parte más libre del Partido Radical y otras fuerzas, y dijo que no. Y Pinochet tuvo que irse por la puerta de atrás. No podía dar ya otro golpe de Estado porque no tenía apoyo y había perdido manejando los instrumentos. Entonces, todo eso hay que pensarlo muy bien. Lo que le digo, con sano sentido, el gobierno valore cada cosa. Hacerlas todas no va a poder, ni siempre va a haber apoyo en todas las medidas y acciones correspondientes. Eso es de sabios, creo yo, y de mucha prudencia. Y aprovechando tu experiencia, Carlos, y no solo desde el ámbito académico, sino que también desde tus distintas facetas, eh, ¿cómo, cómo o dónde ves el mayor riesgo político del nuevo gobierno? Y también, ¿cuál podría ser su mayor oportunidad? La mayor oportunidad es que tiene un espacio político ganado, que hay que reconocerle, que puede hacer cosas, pero que las haga con buen sentido, con buen tino y con hechos que son fundamentales a tomar en cuenta de qué piensa una parte. Uno no solo gobierna para la mayoría, sino también, lo decía John Stuart Mill hace sus siglos, también para minorías, y esas minorías son importantes, el número de personas. Y la otra parte que tiene oportunidad es que si hay temas que estamos de acuerdo, será más fácil sacarlos. La parte negativa es insistir en el discurso de la negación, en el discurso de destruir, en el discurso de golpear y usar palabras populares. Sí gana una parte de la población, pero no gana gobernanza, ni gobernabilidad, ni hace políticas públicas que sean adecuadas. Son efectos que quedan en el aire un día, dos o medio año y después la gente se pregunta, de lo que dijo Caracho, nuestra presidenta, nada se está dando. Todo eso tienen que medirlo. Y la otra parte es que no pueden pensar que van a eliminar a la oposición. Yo he visto al presidente hablando en contra del Frente Amplio y algunas cosas. Izquierda siempre habrá, derecha siempre habrá, centro habrá, ambientalistas habrán, defensores de derechos humanos, partidos centro-derecha, centro-izquierda, todo eso existirá. Lo que hay que saber es cómo jugamos en esa arena política para buscar políticas públicas adecuadas, buscar la gobernanza adecuada y una cosa importante, que lo decía dos o tres filósofos. Uno es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, el otro Tomás Moro y en otro sentido Rousseau. Buscar la felicidad y buscar el bienestar no es tarea fácil y es ardua y requiere buscar nuevas alternativas para crear. Cuando Tomás Moro escribe sus libros, él pensaba en qué era mejor para Inglaterra. O cuando uno lee a Rousseau, en su discurso sobre la desigualdad, dice, la desigualdad existe, hay que buscar cómo disminuirla. No la podemos disminuir una sola vez, pero tenemos que tener un gobierno adecuado, oportuno, que sepa decidir en los temas fundamentales y primordiales. Y aquí hago un elemento con lo internacional. Nosotros como país no podemos meternos en la onda del discurso duro por el discurso duro. Hemos sido un país que siempre ha tenido la sapiencia para hacer los pasos adecuados y oportunos por más de casi 200, más de 200 años casi, y más de 200 años, lo cual significa que hay que saber madurar. Pese al conflicto que ha habido en Costa Rica, siempre hemos llegado a acuerdos, y no entre élites, sino a veces entre el mismo pueblo. Desde el Pacto de la Concordia hasta la Segunda República, hasta temas como fue el combo energético o el tema del TLC.
En una se gana, en otra se pierde. Lo que hay que saber es gobernar con talento y talante, con una capacidad de mesura, porque costarricenses, el discurso duro, decir malas palabras, ni en el Estadio Nacional debe gustar, ni en un estadio de cualquier parte. Tenemos que llegar a ser un país que sea civilizado, con una visión de humanidad diferente y de principios diferentes. Cierro este punto. Hay que hacer entonces un esfuerzo para buscar acuerdos, para abarcar ciertas cosas y agregar a veces puntos que otra gente tiene, porque su experiencia es muy rica y no solo la experiencia de don Leonardo o de un servidor, sino de una comunidad que debe opinar en diferentes temas. Es decir, Carlos, que para estos primeros 100 días, esa debería ser la tónica, esas deberían ser las señales de que hay un camino trazado o un rumbo, pues de mejora y no tanto de confrontación. Yo debe ser prudente. Si hay algo que confrontar que se considera que es importante, saberlo usar las armas, no poner todo tipo de armas de una sola vez, porque el uso de armas es muy complejo. Ve usted que en el nuevo juego del Medio Oriente, en el caso de Irán, hay una incerteza por la dureza de las dos partes. Y entonces uno dice, ¿a dónde van a llegar? No sabemos. Por lo tanto, hay que buscar más la capacidad de acuerdos que la capacidad de enfrentamiento. Y con otra cosa, si saca acuerdos, la presidenta puede decir, de tantos proyectos presentados, tenemos aprobados tantos. Eso demuestra que la voluntad política lograda por este gobierno, es decir, porque otra parte que hay que tener a los 100 días, a los 6 meses, a un año, o cuando sea necesario, logros tangibles, logros que se expresen en cosas que tengan un resultado real. Porque reformar la Contraloría por reformarla no es tema, o la Corte. Yo estoy de acuerdo que el decreto de los 360 días, sí, pero ya estaba eso. Lo que hay que hacer es aplicarlo. La aplicabilidad de ciertos principios deben darse y no es simplemente volver a hacer un decreto, es pedir que se cumplan las normas correspondientes en ese campo. Porque hay cosas que están en ley y hay leyes que son bastante buenas, que si vos las aplicas es muy importante. Te pongo uno que no nos ha tocado y lo quiero poner para poner algo de picante. La ley de enriquecimiento ilícito, esa se está usando muy poco y ahí está. Y hay instrumentos. Decía un gran jurista que me daba clases en derecho, a veces hay que hacerlo de los jueces del sistema anglosajón, buscarse la jurisprudencia que sea correspondiente al tema o a la posibilidad correspondiente. No toda legislación, nos decía, es mala. Lo que pasa es que algunos que están en el poder quieren usarlo fácil y no lo que está legislado. Y eso está muy bien y muy claro, de acuerdo a lo que viene, Carlos, porque pues se inicia un nuevo gobierno y aquí la pregunta es si la administración será capaz de gobernar con eficacia. Ya no hay excusas de que no se tiene cantidad de diputados suficientes, ya no hay excusa de las curvas de aprendizaje, porque muchos ministros continúan. Es decir, deberíamos ver resultados pronto y duraderos, eso sí, dentro de los límites democráticos y no con una creciente concentración de poder bajo el discurso del cambio. Y ojalá que así sea, Carlos. Así esperamos con una cosa, hay que traer más inversión nacional y internacional para lograr crecimiento. Necesitamos un crecimiento que no nos podamos decir, Banco Mundial dijo tal, pero demostrémosle que podemos un poquito más, que podemos elevar. En periodos de crisis hay que buscar cómo salir adelante, cómo lograr ciertas cosas y pasar el periodo con mayores capacidades. La otra parte, se requiere un país más tranquilo en la parte de la violencia como elemento fundamental. Se requiere también una asamblea mucho más eficiente, pero también con calidad democrática. Y ahí recordamos las críticas de nuestro querido profesor Rodolfo Paramio a la democracia, que hay que tomarlas en cuenta, que a veces no se gobierna como se debe hacer, sino el gobierno destruye el mismo ser como tal. Y la oposición también decir, tiene que tener mesura en qué temas sí, qué temas no, para llevarlo a un buen barco. Y la otra parte, también diría que el expresidente Rodrigo Chávez Robles juegue su rol como ministro de la presidencia, como ministro de Hacienda, porque sé que la situación hacendaria no es fácil, pero vamos a requerir o abrir áreas más fuertes en infraestructura, en salud, en educación,
en la parte de violencia, y eso requiere que el ministro de Hacienda tenga una creatividad tan fuerte para, sin endeudarlos totalmente, logre ayudar la presidenta a coadyuvar en un adecuado gobierno. Y si como ministro de la presidencia, que escuche a diferentes personas. Yo hago solo un llamado a decir, los agricultores requieren ser escuchados. No se tienen carros de lujo por tenerlos, sino donde hay que sacar las papas, la cebolla, donde hay que sacar ciertos productos, solo con un carro bueno se entra. Y no lo digo porque sea como todo el mundo piensa que uno solo académico. En alguna etapa de mi vida tuve fincas y tengo alguna. Y uno sabe que eso no es fácil sacar productos. A veces que no hay, a veces hay que poner, para eso se tiene hasta el chapulín, como decimos los ticos, para sacar, a veces hay que sacarlo de lujo, donde lo cargamos porque no se mueve para ningún lugar si no requiere ese tipo de esfuerzos. Requerimos sí transformar el país hacia más democracia, hacia mayor capacidad de productiva, pero de calidad, y también un país más integrado con un destino más claro para los próximos años. Carlos Carranza Villalobos, analista. Gracias, don Carlos, por haber estado aquí. Siempre es muy valioso escucharte. La discusión no se acaba acá. Estamos apenas iniciando un nuevo gobierno, así que tendremos oportunidad de ir comentando conforme pasen los meses de esta administración. Muchas gracias por haber estado aquí, Carlos. Con mucho gusto, y me permite hacer un paréntesis. Claro que sí. Usted como buen herediano, creo que tienen por ahora el mejor equipo. Eso sí, no se duerman en los laureles. Buenas tardes y muchas gracias. Ya veremos qué sucede en la final, que empieza hoy en la noche y el próximo sábado. Suerte a los heredianos y a los morados. Esto fue Contexto 360. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo programa.